Seguimos avanzando y vamos a empezar a hablar de arreglos y subrangos. ¿Ah? Y tanto los arreglos como los subrangos constituyen lo que vamos a llamar tipos de datos definidos por el programador. Nosotros hasta ahora vimos que en nuestros programas, ¿sí?, utilizábamos tipos de datos predefinidos. ¿Cuáles eran? Las palabras claves no son tipos de datos. Los tipos de datos, ¿cuáles eran? Integer, real, boolean y char. Esos son los 4 tipos de datos que habíamos manejado hasta el momento, que ya vienen incorporados en el lenguaje. Bueno, vamos a ver ahora que nosotros podemos crear nuevos tipos de datos dentro de nuestros programas. Entre ellos vamos a ver que están los arreglos y los subrangos. ¿Ah? Entonces, para definir un nuevo tipo de datos en un programa, se va a utilizar una palabra reservada nueva que es la palabra type. ¿Ah? Vamos a ver que la sección de type se pone arriba, a continuación de las constantes y antes de las variables. ¿Sí? Entre medio es que nosotros podemos definir nuestros tipos de datos. ¿Ah? Existen diferentes categorías de tipos de datos que uno puede definir. Por ejemplo, están los subrangos, que los vamos a ver hoy. Por ejemplo, están los enumerados, que los vamos a ver más adelante. Y también hay otro grupo que son los estructurados. Y vamos a ver que dentro de los estructurados, a su vez, hay varias clasificaciones. Dentro de los tipos estructurados, los que vamos a ver hoy son los arreglos. ¿Ah? O sea que tanto los subrangos como los arreglos son 2 de los posibles nuevos tipos de datos que nosotros podemos definir. Y lo vamos a hacer con esa palabrita que es type. ¿Ah? Vamos a empezar por hablar de los subrangos. Por ejemplo, podemos definir subrangos de los números enteros. ¿Ah? Se puede restringir el tipo de los enteros de forma de acotar los valores en un rango especificado. A veces nosotros no queremos trabajar con todos los enteros. Capaz que de repente queremos trabajar solamente con los naturales, es decir, con los enteros positivos. ¿Ah? Entonces nos podemos definir un nuevo tipo de datos llamado natural, y el conjunto de valores que puede tomar el tipo natural va en el rango de 0 a máximo. ¿Sí? Es más restringido que todo el conjunto de los enteros. ¿Ah? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nosotros declaramos las siguientes variables. Tenemos la sección de variables de nuestro programa, ¿sí?, y declaramos x de tipo integer. ¿Qué valores puede tomar la variable x? Cualquier entero, positivo, 0 o negativo, obviamente entre menos maxint y maxint. ¿Ah? Ahora, si yo me defino la variable y de tipo natural, ¿qué valores puede tomar la variable i? Únicamente valores en el rango de 0 a maxint. ¿Ah? Si yo le asigno un valor que no está en este rango, ¿sí?, el compilador me va a dar un error. Sí, porque está definido. Específicamente dijimos de 0 a maxint. ¿Ah? Entonces, cuando uno trabaja con una variable que pertenece a un tipo subrango, tiene que tener cuidado de no asignarle nunca un valor que esté fuera de ese subrango. ¿Está bien? Observen que natural es un nuevo tipo de datos. Lo acabamos de definir nosotros, con lo cual luego podemos declarar variables de tipo natural, así como antes declarábamos variables de tipo integer. Natural es el nombre, es el identificador que nosotros le dimos a nuestro nuevo tipo de datos. Sí, los tipos deben ir arriba en el programa entre las constantes y las variables. ¿Ah? Bien,
Y en este ejemplo hemos definido 5 nuevos tipos de datos. Todos ellos representan subrangos diferentes de los enteros. ¿Ah? Por ejemplo, el tipo decimal es el subrango que va de 0 a 9 inclusive. O sea que si yo me declaro una variable de tipo decimal, solo le puedo asignar valores en el rango de 0 a 9. ¿Ah? Los subrangos me pueden servir cuando yo quiero trabajar con un conjunto más acotado de valores y no me interesa trabajar con todos los enteros. ¿Bien? Bueno, no solamente se pueden definir subrangos de enteros, también se pueden definir subrangos de caracteres. Y la idea es la misma. En vez de trabajar con todo el conjunto de los caracteres, trabajamos con un subrango específico. ¿Ah? Por ejemplo, yo me puedo definir el tipo de datos letra como el subrango que va del carácter A al carácter Z. ¿Sí? Si yo le asigno a una variable de tipo letra un carácter que no esté en ese rango, nuevamente voy a tener un error. ¿Ah? Lo mismo con el tipo dígito, lo mismo con el tipo decimal. ¿Sí? Cuidado que decimal no es un subrango de los caracteres. Decimal es un subrango de los enteros. De hecho, es el mismo tipo decimal que habíamos definido antes. Estos valores son numéricos. Estos valores son de tipo char. Recuerden que un dígito puesto entre comillas es tomado como un carácter y no como un valor numérico. ¿Ah? Bien, los subrangos de caracteres se basan en el orden predefinido en el tipo char, que en Free Pascal corresponde a la tabla ASCII. ¿Ah? ¿Queda claro cómo definir un subrango? El cuidado que no debemos tener es irnos fuera de rango. ¿Ah? Es decir, asignar algún valor que no esté dentro del rango. Sí. Se pone primer elemento, 2 puntitos, último elemento. ¿Ah? Y con eso te queda definido un subrango. No lo podés hacer con subrangos. Habría que buscar otra manera. ¿Ah? Sí. Lo de la izquierda debe ser menor o igual que lo de la derecha. ¿Ah? Si no, no tiene sentido. Te quedaría un tipo de datos que tomaría un conjunto vacío de valores. No habría ningún valor que le podrías asignar. O sea, cualquier cosa que le asignes te daría error. ¿Cómo? No, solamente se pueden hacer subrangos de lo que se llaman los tipos ordinales. ¿Tá? Los reales, dijimos, no son un tipo ordinal, ¿sí? Los enteros y los caracteres sí lo son. Boolean también podrías, no tiene mucho sentido, pero podrías definir un subrango que va desde false hasta true, o desde true hasta true, o desde false hasta false. Digo, no tendría mucha gracia, pero en teoría Boolean también es un tipo ordinal. Un único valor posible que podría tomar cualquier variable de ese tipo. Exactamente, no tiene mucha gracia tampoco. ¿Ah? ¿Quedó claro esto? Bien. Luego, las operaciones que uno puede realizar con las variables de un tipo subrango son las mismas operaciones que uno ya podía realizar con las variables del tipo original que dio origen al subrango. ¿Ah? Hay que tener ojo ahí de que el resultado de esas operaciones no te dé un valor fuera de rango. ¿Bien? ¿Hasta acá? Bueno. Constantes, expresiones, variables de un tipo subrango se comportan como el tipo base que lo contiene. Lo que acabamos de decir de todo manejo que hagamos de los valores de ese tipo hereda las propiedades del tipo más grande, entre comillas, que le dio origen al subrango. ¿Tá? Si una variable toma un valor fuera del rango especificado, se produce un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Sintácticamente no es que haya problema, el problema te salta durante la ejecución. ¿Ah? El compilador Free Pascal requiere ser configurado para que se haga la verificación de rango. Hay una serie de banderitas que uno le pone al momento de compilar, ¿sí? Para que efectivamente te haga verificación de rango. No las recuerdo ahora, después las miramos y se las digo. ¿Ah? Puede dar un error de compilación si de alguna manera el compilador se da cuenta de que te está yendo de rango.
Pero si no se da cuenta durante la compilación, seguro va a saltar durante la ejecución. En cualquier caso, siempre es muy importante programar con el debido cuidado para evitar irnos más allá del rango. Bien. Forma genérica para definir un subrango, se pone la palabra reservada type. El identificador, es decir, el nombre que le vamos a dar a nuestro nuevo tipo de datos, y después se ponen constantes, ¿sí?, que tienen que ser las dos del mismo tipo ordinal, o las dos integer o las dos char, las dos del mismo tipo siempre que sea un tipo ordinal. Integer, char, boolean, y más adelante vamos a ver los enumerados, son lo que se conocen como tipos ordinales, que el libro le dice también tipos escalares. Se manejan como sinónimos. Bien, y recordemos, esto que estamos definiendo es un tipo de datos. Define un conjunto de posibles valores que puede llegar a tomar una variable de ese tipo. Es un error muy común confundir el nombre del tipo de datos con el nombre de la variable. Ojo con eso. La variable se llama i y el tipo de datos se llama natural. Si yo quiero usar natural en el programa como si fuera el nombre de una variable, me va a dar error de combinación. Bien. Y vamos a pasar ahora a lo que nos importa realmente de este capítulo, que son los arreglos. Los arreglos constituyen el primero de tres tipos posibles que se llaman estructurados. Dijimos, tenemos por un lado los subrangos, por otro lado los enumerados y por otro lado los estructurados. Cuando nosotros definimos un tipo de datos va a pertenecer a alguna de esas tres categorías. La categoría de los estructurados a su vez se subdivide en otras tres subcategorías, que son los arreglos, los registros y los conjuntos con sus palabras en inglés. Hoy nos vamos a concentrar en estos. Más adelante vamos a ver estos otros dos. Entonces, cuando yo defino un arreglo, también estoy definiendo un nuevo tipo de datos, que vamos a ver qué peculiaridad tiene ese tipo de datos. Por ser un nuevo tipo de datos, vamos a ver también que lo vamos a definir con la palabra type. Y vamos a ver qué características tiene esto. Bien, hasta ahora, ¿cuántos valores caben en una variable? Uno y solamente uno. Si yo le quiero asignar un segundo valor a la variable, ¿qué pasa? Se pierde el anterior. A mí me gustaría poder almacenar muchos valores juntos dentro de una misma variable. Bueno, eso es justamente lo que va a permitir un arreglo. Un arreglo va a ser un tipo especial que va a permitir almacenar una cierta cantidad de valores juntos, siempre y cuando sean todos del mismo tipo. Todos esos valores van a quedar almacenados dentro de la misma variable. Ahora bien, ¿cómo hago yo para distinguir cuáles son los valores que tengo asignados dentro del arreglo? Le vamos a asignar un índice, ¿sí?, a cada uno de los valores. O sea que para acceder a un valor concreto vamos a poner el nombre del arreglo y el índice al cual estamos queriendo acceder. Los arreglos surgen de la notación habitual en matemáticas para secuencias finitas, ¿sí? Una secuencia de valores que va desde A1 hasta AN. Los arreglos tienen tamaño fijo. Una vez que yo defino que un arreglo va a tener, por ejemplo, 10 posiciones, yo le puedo almacenar solamente 10 valores. No le puedo seguir agregando más valores a continuación. Entonces, me resuelven lo que nos estaba faltando, que es poder asignar varios valores a una misma variable, pero esa cantidad es acotada. Más adelante en el curso vamos a ver las listas que nos van a permitir continuar agregando valores, tantos como nosotros queramos. Pero eso va a venir después. Entonces, yo le voy a poner un nombre al arreglo y después voy a especificar a qué posición deseo acceder y de esa manera voy a estar tocando el valor que está almacenado en esa posición.
Esa es un poquito la idea del arreglo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se define un arreglo? De la siguiente manera. Se pone la palabra type para indicar que lo que estamos definiendo es un nuevo tipo de datos. Le vamos a dar un nombre a ese tipo de datos, lo cual luego me va a permitir declarar variables de ese tipo. Y de esta manera estamos diciendo que lo que estamos definiendo va a ser un arreglo. Se pone la palabra reservada array. Entre corchetes se pone de qué tipo van a ser los índices. Vamos a ver que los índices son a su vez un subrango. Por ejemplo, yo quiero tener 10 posiciones y las quiero numerar de 1 a 10. Entonces voy a especificar en tipo índice el subrango que va de 1 a 10. O las puedo querer numerar de 11 a 20. Bueno, voy a poner el subrango que va de 11 a 20. ¿Sí? Entonces, todas las posiciones van a ser siempre consecutivas dentro del subrango que yo le haya especificado. Subrango como los que acabamos de definir hace un ratito. Entonces, yo voy a tener tantas celdas, tantas posiciones en el arreglo, ¿sí?, como valores tenga el subrango que allí colocamos. Después ponemos la palabra reservada of y a continuación vamos a poner otro tipo de datos, que puede ser o bien un tipo de datos predefinido o bien otro tipo de datos que hayamos definido nosotros también en el programa. Lo que importa acá es que en todas las posiciones del arreglo, todos los valores que se van a almacenar tienen que ser todos siempre del mismo tipo. ¿Sí? No podemos almacenar en un arreglo valores de tipos diferentes. Podemos almacenar muchos, pero tienen que ser todos del mismo tipo. ¿Cuál? El que le pongamos allá. Bien. Generalmente, tipo índice es un subrango de los enteros. Vamos a ver también que puedo usar subrangos de cualquier tipo ordinal. Por ejemplo, podría querer utilizar caracteres como índices. No es tan frecuente, pero se puede hacer. La gran mayoría de las veces, los índices los vamos a representar mediante enteros o mediante un subrango de los enteros propiamente dicho. Y tipo base puede ser cualquier tipo, ya sea predefinido o definido por nosotros. Inclusive los reales. O sea, el contenido de las posiciones, el contenido de las celdas no está restringido a los tipos ordinales. Puede ser cualquier tipo de Pascal. Sí. Dentro de la misma sección type podés definir todos los tipos que quieras, sean subrangos, sean arreglos, sean récord, lo que sean. Bien. Y de hecho es lo que pasa acá. Acá tenemos un ejemplo donde estamos definiendo 6 tipos de datos nuevos. Uno de ellos es un subrango, los demás son todos arreglos. Vuelvo a repetir, estos son tipos de datos, no son variables. Yo luego me voy a poder declarar una variable de este tipo de datos que tengo acá. Por ejemplo, si AR1 es un tipo de datos, yo puedo declararme una variable A de tipo AR1. ¿Qué estoy diciendo? Que esta variable pertenece a este tipo de datos. ¿Sí? O sea que esta variable va a cumplir con las características que se define allí. Por ejemplo, el primero quizás no es el más frecuente, pero se puede hacer. ¿Qué estamos usando como índices? Todo el tipo char. En Pascal, el tipo char tiene 256 valores, que van desde el primer carácter ASCII hasta el último carácter ASCII. O sea que si yo me declaro una variable de tipo AR1 como aquella que está allá, esa variable va a tener 256 celdas. El índice que te va a permitir acceder a cada una de esas celdas va a ser de tipo char. ¿Qué me ibas a preguntar? Vos al declarar que char quiere decir que tiene 256 espacios, no que podemos
Exactamente. Esto es el tipo de los índices. El tipo de lo que vamos a colocar dentro de las celdas, ¿cuál es? Integer. Entonces, si yo me declaro una variable de ese tipo, estoy definiendo un espacio en memoria que va a tener 256 lugares. Cada uno de ellos se va a identificar mediante un carácter y adentro del lugar lo que vamos a almacenar es un entero. ¿Ah? De nuevo, quizás no sea lo más frecuente, pero se puede hacer. ¿Sí? El tipo AR2. Estamos definiendo un arreglo que va a tener índices que van a ser un subrango de los enteros. La primer celda va a ser la que tiene el índice 33. Y la última celda va a ser la que tiene el índice 90. Y lo que vamos a colocar en cada una de esas celdas, ¿qué es? Un número real. Sí. Ah, eso va a venir en breve. Sí. ¿Es obligatorio poner un rango? ¿No puede, por ejemplo, poner solamente el número 10 y que tome de 1 a 10? Tenés que poner un rango. En Pascal hay que poner un rango. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo una variable A de tipo AR1. ¿Ah? Si yo dibujo la variable A va a ser una cosa bien larga. Todo esto va a ser la variable A. Esa variable va a estar dividida en secciones. Cada una de esas secciones es una celda. ¿Cuántas celdas dijimos que van a haber? 256. ¿Ah? Los índices que identifican a cada uno de los elementos que vamos a poner van a ser de tipo char. ¿Ah? La primer celda va a estar identificada por el menor char posible de la tabla ASCII, ¿sí? Que yo ahora no recuerdo exactamente cuál es. ¿Ah? Vamos a imaginarnos por un instante que es el 0, pero el 0 de tipo char, no el 0 de tipo integer. ¿Sí? La siguiente será la celda identificada por el carácter 1. Esto suponiendo por un instante que los char empiezan en este, que creo que no empiezan en este. En el que sea que empiece. ¿Ah? Cada una de estas posiciones va a estar identificada mediante un carácter. Y lo que vamos a guardar dentro de esas posiciones es un entero. ¿Sí? Observen que los valores que ponemos acá no tienen por qué tener ningún orden preestablecido. Puede ser cualquier valor siempre que sea de tipo integer. Por ejemplo, puedo poner acá un 27, puedo poner acá un 11, lo que sea. ¿Ah? Entonces mi variable A va a lucir así en memoria. Bien. Vamos a suponer que declaramos una variable B de tipo AR2. ¿Sí? O sea que la variable B va a tener celdas que se van a identificar desde la 33 hasta la 90. O sea que si dibujamos la variable B, la variable B va a ser todo esto y va a estar también dividida en celdas. La primer celda va a tener índice 33. La siguiente va a tener índice 34, la siguiente va a tener índice 35 y así seguimos hasta que la última va a tener índice 90. Dentro de cada una de esas celdas vamos a almacenar algo de tipo real. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá podría ir el valor 3.7. Acá podría ir el valor 11.2. Acá podría ir el valor 9.5. Cualquier valor de tipo real es admisible para ser almacenado dentro
de la celda. Entonces, si yo luego quiero acceder al tercer valor del arreglo, vamos a ver bien cómo es la notación en breve, vamos a usar el nombre de la variable, vamos a indicar que estamos accediendo a la posición 35 y ahí nos vamos a estar metiendo dentro de la celda. ¿Ah? Bueno, más ejemplos. Esto el compilador lo soporta, pero es un despropósito. ¿Por qué les parece que es un despropósito? Estoy usando como índices todo el rango de los enteros. Desde el más pequeño de todos, desde el más negativo, digamos, hasta maxint. ¿Ah? ¿Por qué estamos diciendo 256? Ah, por supuesto, que voy a tener caracteres repetidos, claro que sí. Porque tengo más celdas que valores posibles. Eso no hay problema, los valores se pueden repetir. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a tener el entorno de 60 y pico de mil celdas. Imagínense el gasto de memoria. ¿Está bien? Salvo que sea un programa que por sus características necesariamente requiera un arreglo tan grande, evitar este tipo de declaraciones. ¿Ah? Y generalmente para lo que vamos a hacer en el curso nunca vamos a necesitar un arreglo que tenga tantas celdas como enteros existan en todo el rango. El compilador, al momento de compilar el programa, ya sabe que en tiempo de ejecución las variables van a tener que tener la cantidad de celdas que dice allí. No es a medida que vas necesitando. ¿Ah? Lo cual puede ser un problema. ¿Bien? Bueno, esto que está acá, fíjense que pasa lo siguiente. Tenemos un arreglo que va a tener ¿cuántas celdas? 10. Cada una de esas celdas se va a identificar mediante un índice de tipo char. Concretamente los caracteres que van en el subrango del carácter 0 al carácter 9. ¿Ah? Y lo que estamos poniendo dentro de cada una de las celdas va a ser de tipo AR3. Y a su vez, ¿cómo? No entendí. AR3 es este que está acá. ¿Y AR3 a su vez qué es? Un arreglo de caracteres. O sea que lo que nos está definiendo AR4 es un arreglo que en cada una de sus celdas contiene otro arreglo de caracteres. Un arreglo de caracteres que además tenía un tamaño enorme. Ahora vamos a tener 10 de esos enormes. Si este era un despropósito, este es un despropósito aún mayor. Porque van a ser 10 veces algo así como 60 y pico de mil celdas. ¿Ah? Es más, probablemente cuando lo ejecutes ni siquiera te dé la memoria y ya te dé Stack Overflow, ni bien el programa empieza a correr. ¿Sí? Bueno, esto, cuando tenemos un arreglo que en sus celdas a su vez almacena otro arreglo, es un tipo especial de arreglo que se llama matriz, que lo vamos a discutir sobre el final del capítulo. ¿Ah? Bien, y acá me estoy definiendo otro arreglo, y fíjense que para los índices estamos utilizando rango, que es a su vez el tipo que definimos arriba. O sea que las celdas de un arreglo de este tipo también van a ir desde la 33 hasta la 90. ¿Ah? Y en cada una de ellas, ¿qué vamos a guardar? Un valor de tipo boolean. Entonces, si yo, por ejemplo, me declaro la variable c de tipo AR5, ¿ah? Y luego dibujamos esa variable, bueno, todo esto va a ser la variable c, que también va a estar dividida en celdas. Cada una de esas celdas se va a identificar por un entero que también empieza en 33. ¿Ah? Así hasta llegar a la 90. Pero dentro de cada celda, lo que va a ir va a ser un valor de tipo boolean. Acá puedo tener true, acá puedo tener otra vez true, acá puedo tener false.
en todas las celdas lo que hay va a ser un valor de tipo boolean. Eso es lo que se llama un arreglo de booleanos con índices enteros. Entonces, es importante no confundir el tipo de los índices con el tipo de lo que se va a almacenar. El tipo de los índices es para identificar a cada una de las posiciones. Y el tipo que se pone luego de la palabrita of es el tipo de lo que se va a almacenar dentro de cada una de las celdas. ¿Ah? Los índices necesariamente tienen que ser un tipo ordinal. El contenido de las celdas puede ser cualquier cosa, ordinal o no. Puede ser integer, puede ser real, puede ser char o incluso podría ser otro arreglo. ¿Ah? No hay restricción para el contenido de las celdas. ¿Hasta acá? Sí. ¿Es posible crear un array dinámico que vaya aumentando su tamaño a medida que crece? Sí, pero no son estos. ¿Ah? Y en este curso esos no los vamos a ver, lo que vamos a ver son las listas. ¿Ah? En el lenguaje C es que podés trabajar más fácilmente con arreglos dinámicos. ¿Ah? Entonces, ¿qué me van a permitir los arreglos? Poder almacenar muchos valores del mismo tipo, todos juntos, bajo una misma variable. Nosotros hasta ahora, si queríamos tener varios valores en una misma variable, no lo podíamos hacer. Imagínense que queremos tener, no sé, almacenadas todas las cédulas de todos nosotros. Hasta ahora, sin arreglos, ¿qué necesitábamos para eso? Una variable para cada estudiante. ¿Sí? Entonces teníamos 50 estudiantes, había que declarar 50 variables. Imagínense un programa con 50 variables. Ahora, ¿cuántas variables vamos a declarar? Una sola. Le vamos a poner un rango de valores que determine que va a tener 50 celdas. Y en cada celda vamos a guardar una cédula. Ese tipo de cosas son las que nos van a permitir los arreglos. Recordemos, tienen tamaño fijo, ¿sí? No puedo ir agregándole nuevos elementos sobre la marcha. Esos van a venir después y van a llamarse las listas. ¿Ah? ¿Más preguntas hasta acá? Bien. Existen también lo que se llaman tipos anónimos. Nosotros hasta ahora todos los tipos de datos que estuvimos definiendo les pusimos un nombre. De nuevo, si yo uso la palabra type, estoy diciendo que arreglo es el nombre de un tipo de datos. ¿Sí? Que en ese ejemplo que está ahí, todas las variables de este tipo, ¿cuántas celdas van a tener? 10. Y en cada una de ellas, ¿qué se va a almacenar? Un real. Arreglo es el nombre de un tipo de datos. Yo luego me puedo declarar una variable d de tipo arreglo. Cuando yo haga esta declaración, la variable d va a tener ¿cuántas celdas? Va a tener 10 celdas y en cada una de ellas se va a almacenar un real. Le hemos dado un nombre al tipo de datos, que es arreglo, así como antes le dimos todos esos nombres a esos tipos de datos. ¿Ah? Sí. Y eso es lo que vamos a hacer la gran mayoría de las veces. Sí. ¿Por qué índice anónimo? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué dice índice anónimo si el índice es? Porque no le dimos un nombre a este subrango. Yo no definí arriba un nombre para ese subrango, se lo puse directamente ahí. ¿Ah? Eso igual lo vamos a hacer bastante. Lo que vamos a hacer muy poco es esto otro. Esto es lo que se llama un arreglo definido de manera anónima. Es decir, yo no le di un nombre al tipo de datos. Directamente me declaré A. Y por estar dentro de la sección var, A es una variable. Y aquí mismo estoy diciendo que A va a ser un arreglo que va a tener tantas celdas como caracteres haya en este rango, y en cada una de ellas voy a almacenar un valor de tipo boolean, pero no le di un nombre a todo este tipo de datos. En la propia declaración de la variable puse lo que sería la descripción del tipo. Lo vamos a hacer poco,
vamos a optar siempre, o la gran mayoría de las veces, por darle un nombre al tipo de datos. Esto se utiliza únicamente cuando a ese tipo de datos lo vas a usar solamente ahí y nada más. ¿Tá? Pero aun cuando lo vayas a usar solamente ahí y nada más, nunca está mal darle un nombre. ¿Tá? Si vos vas a usar más de una variable de este tipo, de cajón te conviene darle un nombre al tipo de datos. Esto preferentemente evitarlo, y si se utiliza, que sea únicamente porque estás trabajando con esta variable. Si vos ya tuvieras dos variables que querés que sean iguales, bueno, frená, dale un nombre al tipo de datos arriba y después declárate las dos variables como que pertenecen a ese tipo. ¿Ok? Igual ahí de todas formas podría poner A como AB, array. Como poder se podría, no es la mejor práctica. Sí. Después el arreglo lo vas a trabajar como cualquier arreglo. Vas a poner el nombre, vas a indicar el índice, vas a acceder a la celda y vas a colocar allí un valor. ¿Ah? Pero repito, en lo posible tratar de evitar esto. ¿Sí? Siempre que se pueda, darle un nombre a todo tipo de datos que vayamos a utilizar. ¿Está bien? Bueno, un arreglo ocupa tantas celdas en memoria como el cardinal de su tipo índice. Veamos acá. Una buena práctica es definir una constante, ¿sí?, para marcar el tamaño que va a tener el arreglo. Sobre todo si vos al arreglo lo vas a usar muchísimas veces dentro del programa. Vamos a ver después que uno va a hacer recorridas sobre el arreglo. Se considera una buena práctica de programación definir previamente una constante que especifique el tamaño. Entonces acá me define una constante que se llama maxArreglo con el valor 9. Luego estoy definiendo dos tipos de datos. El primero de ellos se llama rangoArreglo y es un subrango que va desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta el valor que tenga maxArreglo, que en este caso es 9. ¿Sí? A continuación estamos definiendo otro tipo de datos llamado arreglo 1, que es un arreglo que va a tener tantas celdas como elementos defina el tipo anterior. Y el tipo anterior define ¿cuántos valores? 9, desde 1 hasta 9. O sea que este arreglo va a tener 9 celdas y los índices van a ir desde el índice 1 hasta el índice 9. ¿Qué vamos a colocar en cada una de esas celdas? Un integer. ¿Ah? Estos dos son los nombres, los identificadores que le acabamos de dar a dos tipos de datos definidos por nosotros. ¿Qué estoy definiendo acá? Una variable A, como todas aquellas que estaban allá. A es una variable de tipo arreglo 1, o sea, la variable A va a ser todo eso. Es un arreglo, ¿sí?, que ocupa 9 celdas y los índices van desde 1 hasta el valor de la constante, o sea, desde 1 hasta 9. Índice 1, índice 2, índice 3 y así hasta índice 9. Y dentro de cada celda estamos colocando un valor de tipo integer. Esto es exactamente lo mismo que estuvimos viendo allá. ¿Ok? Así que es una buena práctica definir una constante, ¿sí?, para indicar el tamaño que va a tener el arreglo. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas de esto? Bueno, y de a poquito vamos a empezar a ver cómo manipulamos un arreglo. Me habían preguntado hace un ratito, ¿cómo me meto a una celda y le coloco un valor? Así, mediante nuestra vieja y querida instrucción de asignación. ¿Ah? Miremos acá. ¿Qué quiere decir esta notación? Quiere decir, voy al arreglo, me meto dentro del índice 1 y en esa celda guardo un 12.
¿Ah? Voy al arreglo, me meto al índice 10 y dentro de esa celda guardo el 90. O sea que para acceder a una posición dentro de un arreglo se pone el nombre de la variable, entre corchetes rectos el índice, y con eso te estás metiendo dentro de la celda. Y el valor que estás guardando dentro de la celda es el que está a la derecha de la asignación. ¿Se entendió eso? Sí. Lo vamos a ver después. Se pone 2 veces separados con coma. ¿Ah? Bueno, el índice no necesariamente tiene que estar dado por un valor constante. El índice puede estar dado por una variable, siempre y cuando esa variable sea del mismo tipo que el tipo de los índices. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que la variable i vale 4. Al poner a en la posición i, estoy accediendo a la posición 4. Porque el valor que tiene la variable i es 4, entonces ¿qué hace Pascal? Toma el valor que tiene la variable i y usa eso como el índice. Entonces estoy entrando a la posición 4 del arreglo. Y allí que estoy guardando 5. Estoy guardando un valor más que el que tiene la variable i. ¿Ah? Fíjense que siguen valiendo las reglas usuales de la asignación. Lo que está a la derecha de la asignación puede ser una constante, puede ser una variable o puede ser una expresión. Tiene que ser del mismo tipo que el tipo de lo que va en cada celda. ¿Ah? Sí. También se puede ingresar con un read. Sí, señor. Después lo vamos a ver. Otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que la variable i sigue valiendo 4. Al poner i más 4, ¿a qué posición estoy accediendo? A la posición 8. ¿Qué hace Pascal? Toma el valor de i, que es un 4, le suma otro 4, el resultado de esa expresión da 8, entonces me estoy metiendo a la celda 8 del arreglo. Y dentro de esa celda estamos colocando un 20. ¿Ah? Sí. La posición, si hablamos hasta el 7, Sí. intenta acceder al 8. ¿Qué sucede con el Explota el planeta Tierra. Error en tiempo de ejecución. ¿Ah? El programa se rompe. Donde se rompe significa error de ejecución que te corta la ejecución del programa. Catástrofe. ¿Bien? Ustedes nunca deben salirse de rango. Es más, no solamente en la vida uno no debe salirse de rango, sino que en los parciales de programación 1 es un error gravísimo salirse de rango en un arreglo. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ah? Por ejemplo, acá me estoy saliendo fuera de rango, porque en este ejemplo estamos suponiendo que van desde la 1 hasta la 10. Y acá estoy queriendo acceder a la celda 200. ¿Sí? Algún compilador mejorado capaz que ya me lo detecta en la compilación y me avisa. Pero puede haber otro compilador que no se dé cuenta de esto. Y que sintácticamente esto pase la compilación. En cuyo caso el problema, ¿cuándo lo voy a tener? Dijimos, en tiempo de ejecución, voy a estar queriendo acceder a una celda fuera de rango. No existe la celda 200. En tiempo de ejecución, cuando intento acceder a la celda que no existe, ahí es que se produce el error gravísimo en tiempo de ejecución. El programa se rompe. Vos lo estás corriendo y te aparece un mensaje del sistema operativo que te mandó para afuera porque quisiste acceder a memoria inválida. ¿Ah? Entonces, capaz que esto compila, pero en cualquier caso vas a tener un problema en tiempo de ejecución. ¿Sí? Así que mucho ojo con salirse de rango. Este de acá ni siquiera compila. ¿Por qué no compila? Son de tipos diferentes. Ni siquiera hay coerción posible aplicable a este caso. A es de tipo... A es un arreglo. Y 0 es un entero. Yo no puedo asignarle a una variable de tipo arreglo un entero. Esto no lo puedo hacer,
puedo hacer esto. Indico la posición y dentro de esa posición, en esa casilla concreta, ahí asigno un entero. Si yo le quiero poner un 0 a todas las celdas del arreglo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un for que vaya posición a posición, ¿verdad? Colocando un 0 en cada una de ellas. Si a mí me interesara inicializar en 0, ¿sí?, todas las celdas del arreglo. ¿Ah? Sí. La array A, que es una array, había otra array que con las mismas condiciones que era B. Sí. Ya está todo inicializado. Sí. Si pongo A, Ahí serían del mismo tipo. ahí y no habría problema. Ahí te va a compilar. O sea, compilar y sin problema de ejecución. Sí. Puede pasar que haya alguna versión del compilador que esto no te lo permita hacer en tiempo de ejecución. ¿Tá? Pero pueden haber otras versiones que sí. ¿Sí? A efectos prácticos supone que sí. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos para inicializar un arreglo. Para inicializar un arreglo es necesario asignar cada celda por separado. Siempre que yo quiera inicializar todas las celdas de un arreglo, la estructura repetitiva ideal para hacerlo es el for. ¿Por qué razón? Sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Estamos dentro de las condiciones para utilizar un for. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando se ejecuta este código que está acá, ¿qué es lo que hace este código? Va a ir desde la celda 1 hasta la celda 10 y cada celda le va a asignar el valor 0. ¿Estamos violando las reglas del for al poner i acá? No, porque ¿qué es lo que no estamos haciendo con i? No lo estamos modificando, lo estamos consultando. Consultar el valor de la variable de control dentro del for estaba permitido. Entonces, ¿cómo se va a comportar este for? La primera vez que entra, la i va a valer 1. Entonces, en la posición 1 del arreglo va a cargar un 0. La siguiente vez que entra, automáticamente i crece, va a valer 2. Entonces, cuando venga acá, i va a valer 2 y en la posición 2 va a poner un 0. Y la próxima vez que entre, en la posición 3 va a poner un 0. Y así se va a ejecutar 10 veces. El resultado de la ejecución de ese for va a ser que las 10 celdas quedan todas cargadas con 0. Eso sí me interesa que queden con 0, yo le puedo poner el valor que quiera. Sí. Yo iba a preguntar, no sé si es igual de importante que inicializar cada celda que inicializar también variables. Exactamente. Para los arreglos rigen las mismas reglas de inicialización que para cualquier variable. Antes de utilizarla, se tiene que haber inicializado con algún valor válido, que no tiene por qué ser el 0, eso depende del problema a resolver. ¿Ah? Me salteo el segundo. Otro ejemplo es pedirle al usuario valores. Cargar cada una de las celdas del arreglo con un valor, ¿sí?, elegido por el usuario. Acá, en vez de colocar nosotros un 0 mediante asignación, la primera vez que yo entro i vale 1, entonces estoy en la posición 1 del arreglo. ¿Y qué voy a cargar allí? Un valor que el usuario va a ingresar. Luego, cuando i valga 2, ¿sí?, ¿qué vamos a estar cargando allí? En la posición 2, otro valor que el usuario va a ingresar. Entonces, este fragmento de código lo que hace es inicializa el arreglo no con ceros, sino con valores tecleados por el usuario. ¿Está bien? No tiene por qué ser siempre con ceros, no tiene por qué ser siempre con valores ingresados por el usuario, puede ser con resultados de expresiones que yo hago. Por ejemplo, acá. Este for, ¿sí?, me va a inicializar el arreglo con los valores que dicen aquí. ¿Ah? Cuando la i vale 1, voy a estar entrando a la celda 1 y voy a estar colocando ¿qué valor? 2 por 1, 2.
O sea que en la celda 1 me va a quedar un 2. Cuando vuelvo a entrar al for, la i vale 2. Entonces, dentro de la celda 2, ¿qué voy a estar poniendo? 4. Vuelvo a entrar al for con i valiendo 3. En la posición 3 voy a estar guardando un 6. O sea que ese fragmento me está inicializando el arreglo con todos los naturales pares que van desde el 2 hasta el 20. Ustedes lo inicializan todo con ceros, lo inicializan con valores pares, lo inicializan con valores que ingresó el usuario, no importa con qué, pero lo inicializan. Si yo no inicializo una variable, ¿qué pasaba con la variable? Contiene basura, contiene un valor indefinido. Lo mismo se aplica a las celdas de un arreglo. Si yo no las inicializo, contienen valores indefinidos. Sí. ¿No es necesario igual inicializar todas las celdas antes de usar una? Depende del problema, pero la gran mayoría de las veces sí es necesario. Depende del problema. Pero inicializar una porción del arreglo y dejar otra porción con basura es raro. Entonces, en el caso aquel que era poco óptimo, que Sí. habíamos usado un índice muy grande, Más que poco óptimo, es un disparate. claro, ahí se complica aún más cuando vas a inicializar, ¿no? Porque Y bueno, tendrías que tener 60 y pico de mil celdas, todas con algún valor inicial válido. tendrías que tratar inicializando. Además del tiempo que le va a llevar al programa ejecutar eso. ¿Ah? Pero si no estamos manejando tamaños disparatados de arreglo, asegurarse de que siempre cuando sea necesario consultar el valor de una celda, previamente esa celda haya sido inicializada con algún valor válido. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poquito de práctico. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3, parte 1. Dadas las siguientes declaraciones. Tenemos una constante n, ¿sí?, de tipo entero, va a ser la constante, que tiene un cierto valor, no importa cuál. ¿Ah? Después cuando yo vaya a compilar el programa le pondré un valor concreto. Ese valor va a definir el tamaño que va a tener el arreglo. Por ejemplo, si n vale 20, entonces el arreglo va a tener 20 celdas. Si n vale 50, el arreglo va a tener 50 celdas. ¿Ah? Y después estamos definiendo un tipo llamado rango n, que es el subrango que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Y los valores de ese subrango yo los voy a utilizar como índices del arreglo. Y estamos definiendo un nuevo tipo de datos que le pusimos de nombre tabla. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, siempre que sea un identificador válido. En vez de llamarle AR1, AR2, AR5 o arreglo, acá le estamos llamando tabla. Pero por más que se llame tabla, esto sigue siendo un arreglo. Estos dos son tipos de datos, no son variables. ¿Ah? Entonces, estamos definiendo un arreglo que va a tener tantas celdas como se especifica en el rango, ¿sí?, que va a ser a su vez de tamaño n, y lo que estamos guardando dentro de cada celda va a ser un integer. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si n vale 20, estamos definiendo un arreglo de 20 posiciones numeradas de 1 a 20, y dentro de cada una de ellas vamos a guardar un entero. ¿Hasta acá? Bien. Escriba un programa contar mayores, ese es el nombre que le vamos a dar al programa, que, dado un entero ingresado por el usuario, cuente e imprima la cantidad de valores almacenados en el arreglo que son mayores que el entero ingresado. Me voy a ir hasta el final porque hay una nota al pie. En los 3 programas que se piden en este ejercicio, tanto en este como en los 2 que van a venir después, se deben obtener los valores del arreglo desde la entrada estándar. O sea, nos están diciendo cómo lo vamos a inicializar el arreglo. Le vamos a pedir al usuario que nos ingrese valores. ¿Ah? En forma previa a la resolución del problema solicitado. Entonces,
El programa nuestro, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Lo primero va a ser pedirle al usuario ¿qué cosa? Que ingrese un valor, no. Que ingrese n valores. Luego vamos a proceder a la lectura de valores para todas las celdas del arreglo. ¿Ah? Una vez que tenemos el arreglo cargado con todas las celdas, luego de eso, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Que ingrese otro valor más, pero ese otro valor no lo vamos a guardar en el arreglo, lo vamos a guardar en otra variable. Una vez que el usuario me ingresó ese valor, luego de eso vamos a tener que contar cuántos de los valores que están en el arreglo son mayores que ese valor que me ingresó el usuario. ¿Cómo les parece que podremos resolver eso? Sí. ¿No? Sí, primero completás el arreglo de todos los valores. Sí. Después el usuario agrega su... Le pedimos otro. Y después... Después vas comparando con un for. Bueno, vamos a precisar un segundo for luego para volverlo a recorrer. ¿Y qué tenemos que hacer en cada celda? ¿Cómo comparamos? Con if. Vamos a comparar utilizando if. Imprimir no, ¿qué pide? Que contemos. O sea que vamos a tener que llevar una cuenta. O sea que vamos a tener que usar el contador. O sea que vamos a tener alguna instrucción de acumulación. ¿Qué tenían de especial las asignaciones que eran acumulaciones? La misma variable aparece a la izquierda y a la derecha del operador de asignación. Luego de finalizado ese segundo for, ¿qué vamos a hacer? Mostrarle al usuario el resultado. ¿Quedó claro? Bueno, tómense 10 minutitos, lo escriben y lo discutimos. ¿Ah? Bien, la sección para la constante ya la tenemos, la sección para los tipos de datos ya la tenemos. Vamos a empezar a partir de la sección para las variables. ¿Ah? Entonces ponemos la sección para las variables. ¿Y qué variables vamos a tener? Contador, que va a ser de tipo integer. ¿Qué más? La variable i, que va a ser para... Bien, ¿y de qué tipo me conviene que sea i? No. Los índices van a ir necesariamente entre qué y qué. Entre 1 y n. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un subrango específico y declaremos la variable i de tipo rango n. Al decir esto, estamos diciendo que la variable i únicamente puede tomar valores entre 1 y n. ¿Ah? ¿Qué más? El número que va a ingresar el usuario, que va a ser de tipo integer porque el arreglo es de enteros. Voy a aprovechar y se la voy a agregar ahí. ¿Ah? ¿Y qué más? Y el arreglo. ¿Qué nombre le ponemos? Por ejemplo, t. Y t va a ser de tipo tabla. El tipo de datos que está definido se llama tabla. ¿Ah? Y estamos declarando una variable t de tipo tabla. El arreglo va a ser t. ¿Sí? ¿Que va a tener cuántas celdas? N celdas numeradas desde 1 hasta n. Si n vale 10, serán 10. Si n vale 50, serán 50. La ventaja de usar una constante es que dentro del programa yo me independizo del tamaño concreto del arreglo. Si yo mañana quiero cambiar el tamaño, modifico el valor de la constante y no tengo que tocar nada más dentro del código. Por eso es que es una buena práctica definir el tamaño del arreglo mediante una constante. ¿Está bien? Bien. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es cargarlo con valores ingresados por teclado. ¿Ah? ¿Cómo hacemos eso? El for, que va con i empezando en
1 y terminando en n. Fíjense que la i va a variar desde 1 hasta n, o sea, dentro de rango n. ¿Está? Si quieren, le pueden poner un cartelito previo al usuario pidiendo que por favor ingrese valores, ¿está? O no, eso como prefieran. Bueno, y ahora le podríamos poner el cartel antes, ¿está? O le podríamos poner un cartelito acá adentro. ¿Quieren ponerle un cartel? El cartel tendría que decir que ingrese ¿cuántos? Bueno, pero si le pongo un cartel adentro que diga ingrese n números, ¿cuántas veces va a decir ingrese n números? N veces. No, cada vez que entro, ¿cuántos números? En la posición, me gustó. ¿Por qué le pongo bin? Porque voy a tener dos instrucciones, el cartelito y la lectura. Bien, ¿cómo le pongo el cartelito? Write o WriteLine, si quieren el enter. Ingrese número o valor para el índice y acá cerramos, coma, y, coma, abrimos. ¿Y por qué pongo esto? Para que el usuario vea un cartel que diga ingrese valor para el índice 1, 2 puntos. Que sepa que después de los 2 puntos tiene que poner el valor, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, y ahora para leer. Y queremos leer el valor para la celda I del arreglo. ¿El arreglo cómo se llama? T. T y entre paréntesis rectos I. Esto significa, dentro del arreglo me meto a la celda I y el valor que el usuario ingresa va a quedar cargado dentro de esa celda. ¿Ah? Bien. La primera vez carga la celda 1, la siguiente vez la celda 2, la siguiente vez la celda 3 y así. Sí. Eso si quiero darle ese cartel previo. Así como está, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a ver el usuario, ¿qué va a hacer? Un cartel que dice ingrese valor para el índice 1. El usuario lo va a ingresar y va a dar enter. ¿Cómo? Y va a ir hasta n. El valor de n es el valor que tenga la constante allá arriba. No. Para la constante tú no le pedís un valor al usuario. Las constantes se fijan de antemano en el código del programa. O sea, antes de compilarlo tú le diste un valor a la constante. El valor de n no es una variable. N es una constante y las constantes no las puede ingresar el usuario. ¿Ah? Con esto ya quedó inicializado el arreglo con valores cargados por teclado. ¿Sí? Ahora, ¿qué viene? Pedirle que ingrese otro valor. Le ponemos algún cartelito del estilo, ingrese otro valor. Ahora, este valor no va a ir a parar a las celdas del arreglo. ¿Va a ir a parar a dónde? ¿A qué variable? A la variable num. Entonces, ¿acá qué hacemos? Leemos directamente num. Entonces, con este for me quedó todo el arreglo con sus celdas cargadas. Ahora le estamos pidiendo que ingrese otro valor. Y lo que vamos a hacer después va a ser contar cuántas de las celdas del arreglo son mayores que lo que me ingresó en num. ¿Está bien? Bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? Vengo acá. Nos faltó inicializar el contador. ¿Qué valor le damos? Valor inicial 0. ¿Sí? ¿Y ahora qué viene? Otra vez for
Y de nuevo, ¿este for de dónde a dónde? Nuevamente de 1 hasta n. Cuidado con algo. Nuevamente desde 1 hasta n. Estuve viendo por ahí que aquí en vez de poner 1 ponían t de 1 y aquí en vez de poner n ponían t de n. No. Porque si yo pongo t de n, estoy queriendo hacer ¿qué cosa? Meterme dentro de la celda y eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que yo establezco en el for ¿qué es? Desde qué índice y hasta qué índice voy. El acceso a la celda, ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer dentro del for, no en los bordes del for. Ojo con eso, es un error muy común confundir el índice con el contenido de las celdas. ¿Ah? Bueno, cada vez que entro, ¿qué queremos hacer ahora? Comparar, ¿qué cosa? Num con el valor que está en la celda. Y ese es el if que me habían dicho más temprano. ¿Qué ponemos entonces? If, ¿preciso beginend acá? ¿Sí o no? ¿Y ese contador dónde va a ir? Esa es mi pregunta. ¿Necesito ese begin arriba del if? Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque todo el if es una instrucción compuesta. Recuerden, si tengo una sola instrucción, no precisa begin-end. Todo el if es considerado, de hecho es, una sola instrucción. Lo que pasa es que es una instrucción compuesta. Ante la duda, ¿está mal ponerle begin-end? Mal no está y te quedás tranquilo de que efectivamente definiste vos qué es lo que querés que quede dentro del alcance del for. O sea que ante la duda se lo podés poner y error no es. Es innecesario, pero no es un error. ¿Ah? ¿Qué pregunto acá? If TDI, es decir, si lo que está almacenado en la celda I de T es mayor que ¿quién? Que num, es decir, si lo que está guardado dentro de la celda I es más grande que lo que está en num, entonces, ¿qué hay que hacer? Contar. A contador le asignamos, ¿qué? Nuevamente, nuestra vieja y querida instrucción de acumulación. ¿Está bien? Va a entrar acá únicamente si lo que está en la celda efectivamente es mayor a num. Y si no, pasa a la próxima celda. Entonces, todo el if con la instrucción de acumulación es una sola instrucción alcanzada por el for. ¿Ah? Finalizado el for, ¿qué falta? Escribir el resultado. Write, y bueno, le podemos poner algo del estilo hay, ¿qué cosa? Tengo que cerrar acá, coma, se llama contador, entonces acá me va a mostrar el contenido de la variable contador, coma, números mayores que, me estoy por caer, cierro acá, num, cierro y después vendría el end de todo el programa. Lo que pasa es que el segundo for, le puse begin. Exactamente. End va únicamente si hay un begin antes. Si yo hubiera puesto begin acá, tengo que poner end acá. En este caso me lo pude saltear porque todo el if es una sola instrucción. Acá sí o sí fueron necesarias las dos. ¿Por qué? Porque específicamente yo tenía dos instrucciones que quería que quedasen abarcadas por el for. El programa entiende que todo esto es una sola, exactamente.
No, este write quedó seguro fuera del for. Si tú no le pones begin end, el for por defecto toma una sola instrucción. En este caso justo hay un if. Y el if es una sola instrucción que es una instrucción compuesta. Entonces este for te tomó todo esto como lo único que está siendo alcanzado por el for. Sí. Si ese if tuviera un else, también sería una sola instrucción, exactamente. Ahora, si después del if, además de esto, vos quisieras hacer otra cosa más que también querés que quede alcanzada por el for, precisa beginner. ¿Ah? ¿El resto? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo bien representativo de lo que es una recorrida completa del arreglo. Concretamente hicimos 2 recorridas completas. Una para cargarlo, ¿tá? Y otra para ir contando cuántos elementos mayores que num había. ¿Sí? ¿Más preguntas de este ejercicio? Bien, vamos a retomar entonces el teórico. Recorridas de arreglos. La estructura de control for es la adecuada para recorrer completamente un arreglo. Si yo necesito ir desde la primera celda hasta la última celda, lo hago con for. Porque no hay forma de que nunca sepa cuántas celdas son. ¿Por qué? Porque en la propia definición del arreglo ya está dicho cuántas celdas son. Es más, está dicho desde dónde hasta dónde van. Entonces, siempre que sea necesario recorrer un arreglo en su totalidad, ya sea para cargarlo, ya sea para inicializarlo con ceros, ya sea para contar cuántos valores cumplen, para lo que sea, lo hago con for. ¿Quedó claro eso? Y acá tenemos más ejemplos de recorridas completas del arreglo. Por ejemplo, imagínense que queremos hallar la suma de todos los elementos. ¿Sí? Podríamos querer sumar todos los valores que están almacenados en el arreglo. Bueno, hacemos un for, previamente tenemos una variable suma, que la vamos a inicializar en 0, como teníamos allá el contador, ¿tá? Y después recorremos desde la celda 1 hasta la celda m, vamos a suponer que m es la constante que me define el tamaño, y nuevamente, ¿qué aparece acá adentro? Una instrucción de acumulación. Tomo el valor de suma, le sumo lo que está guardado en la celda i, y el resultado lo guardo en suma. Observen que allá estábamos contando, por eso le sumamos 1. Acá estamos sumando el contenido de la celda. Por eso es que acá puse a de i. ¿Está bien? Entonces, el resultado de ejecutar ese for es que en la variable suma va a quedar cargado la suma de todos los valores del arreglo. Allí tenemos un ejemplo de un problema que requiere una recorrida completa del arreglo. ¿Ah? Otro. Queremos hallar el valor máximo de un arreglo. ¿Ah? Es más, vamos a dibujarnos un arreglito ahí para ejecutarlo. Vamos a suponer que m vale 6. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Bien. Entonces, vamos a suponer que m vale 6. ¿Ah? Todo el arreglo, ¿cómo se llama? Todo el arreglo se llama A. Y los índices van desde 1 hasta 6. ¿Está bien? Vamos a imaginarnos que tenemos cargados los siguientes valores. ¿Sí? Entonces nos proponemos hallar el valor máximo del arreglo. A ojo ya nos damos cuenta cuál es. 37. Vamos a ver si esto efectivamente encuentra el 37. ¿Ah?
Pero observen que nuevamente es un ejemplo de un problema que requiere recorrer el arreglo en su totalidad. Porque yo no sé si más adelante podría venir otro más grande. Hasta que yo no haya barrido la totalidad del arreglo, no voy a estar seguro de si encontré el más grande. Utiliza una variable auxiliar llamada max, que la vamos a dibujar por acá. Acá está la variable max. ¿Con qué valor se inicializa la variable max? Con lo que está guardado en la celda 1, es decir, con 12. Este valor es el valor a partir del cual vamos a empezar a comparar. Siempre que vos quieras buscar un máximo, tomás el primer valor de la secuencia como, bueno, el máximo hasta el momento es este. Después vamos a ir avanzando y cada vez que encontremos uno más grande, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. ¿Ah? Por eso es que el for arranca directamente en la celda 2, porque el 12 ya lo tengo, o sea que el for va a comenzar acá, en la 2. ¿Ah? Entonces, entramos al for con i valiendo 2. A de i quiere decir a en la posición 2. ¿Qué valor es? 8. ¿8 es mayor que max? No, porque acá hay un 8 y max ¿qué tiene? 12. Entonces este no me sirve. No es más grande que max. Hago la selección que está dentro del if. Volvemos al for con i valiendo 3. Ahora i vale 3. ¿Ah? Vamos al if. A de 3, es decir, 21. ¿Es mayor a max? Sí, acabo de encontrar uno que es más grande que max. Entonces, ¿qué hago? Me lo guardo en max. O sea que max deja de valer 12 y pasa a valer 21. Epa. O sea que hasta el momento el más grande es el 21. ¿Ah? Volvemos al for con i valiendo 4. Estamos acá. A de i, o sea, a en la posición 4, es decir, 15. ¿Es mayor a max? No. Max vale 21, acá tenemos un 15, este no me sirve. Vuelvo al for con i valiendo 5. Vamos al if. A de i, es decir, a en la posición 5, y allí ¿qué hay? 37. ¿Es mayor a max? Sí. Entonces, ¿qué hago? Me deshago del 21 y me quedo con el 37. Nos queda una más. Volvemos al for con i valiendo 6, que es m. A de 6, 26. Preguntamos en el if. ¿Es mayor a max? No. ¿Qué hacemos? Nada, dejamos max como estamos. Y esta fue la última entrada que hicimos al for. Al finalizar este código, max quedó cargado con el máximo valor de todo el arreglo. ¿Se entendió cómo funciona eso? Bueno, puedo querer recorrer para muchas razones. Allá recorrimos primero para cargar por teclado. Luego recorrimos para contar cuántos son mayores que un determinado número. Acá recorrimos para calcular la suma de todos los valores. Acá recorrimos para hallar el máximo. Bueno, también puedo querer recorrer ¿para qué? Para ir mostrando por pantalla lo que está guardado en cada una de las celdas. ¿Ah? Con este for estamos desplegando un valor por línea, porque estamos usando WriteLine. Y con este otro for, ¿qué estamos haciendo? Los estamos desplegando todos en la misma línea, separados con comas. Entonces, la moraleja de esto, chiquilines, es que no importa para qué vos quieras hacer una recorrida completa. Vos podés tener montones de razones por las cuales necesitas recorrer completamente el arreglo. Porque lo querés cargar, porque lo querés inicializar todo con ceros, porque querés contar cuántos son mayores a un valor dado, porque querés sumar, porque querés hallar un máximo, lo que sea. Ahora, si tu problema necesariamente requiere una recorrida completa del arreglo, lo vamos a hacer con un for que va desde la primera celda hasta la última. ¿Se entendió? ¿Es obligatorio siempre recorrer en forma ascendente los índices? ¿Podría haber algún problema en el cual a mí me sirviera empezar por la última e ir bajando? Sí.
En cualquier caso, sigue siendo una recorrida completa. Ahí, en vez de hacerlo con to, lo haríamos con ¿qué? Con down to. Entonces, según el problema, uno puede decidir si lo recorre en forma ascendente al rango de índices o lo recorre en forma descendente. Ahora, si la propia naturaleza del problema exige recorrerlo en su totalidad, la estructura para hacerlo es for. ¿Quedó claro eso? Bueno, en la clase que viene, el viernes, vamos a discutir qué pasa cuando no queremos recorrer el arreglo en su totalidad. Ahí vamos a utilizar repetición condicional. ¿Está bien? Bueno, vayan haciendo en el práctico más o menos hasta el ejercicio 4 o 5, ya se puede hacer. Vayan trabajando en eso. En la clase del viernes vamos a ver lo que nos queda de arreglos y con eso se va a poder terminar todo el práctico. Igual pueden ir leyendo el libro y seguir avanzando, eso siempre. Hacerlo bien.